por un proceso de separación de los finos, de los sólidos que quedan, ¿sí? Puede ser por sedimentación, que es lo más económico, puede ser por filtrado o por centrifugación. Nosotros estamos haciendo hincapié en lo que es el aceite para consumo, ¿sí? Pero después, más adelante, lo voy a mencionar en una pequeña distinción en lo que puede ser la aplicación y la inserción del aceite en el mercado de la cosmética, ¿sí? Que es muy interesante el nicho que se puede generar ahí. Con respecto a la harina, es una harina semidesgrasada. Vamos a ver que los porcentajes de extracción obviamente no son el 100%, es decir, la fruta tiene entre un 70 o más por ciento de aceite en peso. Nosotros no vamos a extraer ese porcentaje total, claramente con un método de prensado en frío. Por lo tanto, la harina que nos va a quedar, ese expeller, es una harina que tiene materia grasa y bastante, que va a requerir un proceso de molienda, ¿sí? Entonces, este es un poco el flujograma de trabajo. Los productos. Acá me detengo en algunos comentarios importantes. La cantidad de antioxidantes naturales que ya tiene de por sí el aceite, ¿sí? Los tocoferoles. Nosotros en ese aceite por prensado en frío no vamos a agregar ningún antioxidante, como sí podemos encontrar en algunos aceites que vamos a comprar en el supermercado, en una góndola, o incluso otros tipos de aceites prensados en frío, ¿sí? La cantidad de antioxidantes se la aporta la misma semilla, ¿sí? Eso es importante destacarlo. La baja acidez, ¿sí? Tiene un porcentaje de acidez como leico en el orden del 0,1%, es decir, estamos teniendo una acidez de un aceite refinado sin ser refinado, y eso es importante destacarlo, ¿sí? Y la posibilidad de distinción varietal, bueno, esto es un poquito más audaz pensar en esto, pero se puede hacer. Hay una diferenciación en lo que es el contenido de ácidos grasos esenciales, omega 3 y 6, que depende de la variedad. Nosotros estamos trabajando mayormente con INTA Delta, que tenemos una nuez con un calibre menor, eso lo estamos pelando y lo estamos haciendo aceite, y con la variedad Starking, que es una de las variedades que más ácidos grasos omega 3 y 6 tiene. Y eso es importante destacarlo porque se puede pensar a muy largo plazo, ¿no? Una distinción varietal por aceite de nuez pecan. Con respecto a la harina, es una harina semidesgrasada concentrada en proteínas, fibras y minerales, ¿sí? Puede ser una alternativa de sustitución, como mencionaba anteriormente, obviamente va a ser libre de gluten. Y en cuanto a lo que es el uso gastronómico, que es interesante, había habido una presentación en el 2020 de la gente de la Universidad Nacional de La Plata, donde daban estos índices, yo los tomé de ahí, sobre la capacidad de absorción de agua y de aceite sobre esa harina. Y eso es muy interesante. ¿Qué significa? Que casi estaremos duplicando el peso de la harina en agua si tuviéramos que hacer una formulación, no sé, de una preparación de panificados o repostería. Entonces, eso puede ser un potencial uso para este tipo de productos. Bien, vamos a entrar un poquito en las maquinarias, comenzando por la prensa por extrusión. Si funciona. Ahí estamos. Tenemos una tolva por donde ingresa, en nuestro caso, la nuez. Ingresa la prensa. Acá tenemos un corte transversal. Esto es una prensa por extrusión general. Hay distintos modelos y distintas formas de diseño. Un sinfín que va a ayudar al recorrido del material desde esta punta a esta otra, donde obviamente se va a ir generando una presión en la medida que la materia prima avanza. El sinfín está movido o es movido por un motor. En esta parte de acá el motor no figura en el diagrama. Hay una caja de engranajes que están acopladas directamente al sinfín. Entre el sinfín y las costillas de la prensa, la carcasa de la prensa, se encuentran cuchillas, que son barras transversales, o discos longitudinales, depende del diseño de la prensa, que tienen una determinada separación. Por esa separación es donde escurre el aceite que vamos a ir obteniendo. Por la punta de la prensa sale el material seco, es harina expeller de nuez semidesgrasada, y este expeller obviamente entra al proceso de molienda. Este tipo de prensas, la mayoría de las prensas tienen una regulación en la punta, donde podemos comprimir o descomprimir la cavidad de extracción para aumentar o disminuir la presión.
Al ser un proceso por extrusión, obviamente se levanta temperatura en todo el proceso, hay fricción y hay desgaste de materiales. Por eso los materiales generalmente seleccionados para este tipo de prensas son de acero al carbono, con un tratamiento térmico posterior a la confección de los elementos de la prensa. Existen prensas alemanas de inoxidable y hay algún fabricante nacional que puede ser a pedido, pero justamente hay mucha fricción, hay temperatura y el inoxidable es mucho más blando que, o sea, acá estamos hablando de un 41-40 con aleación con tratamiento térmico, son materiales muy duros los que se necesitan para este tipo de prensas. Bueno, los productos obtenidos, hablamos del expeller de nuez y de un aceite que por el tipo de procesos tiene una gran cantidad de sedimentos. El mantenimiento de este tipo de equipos, ya se lo imaginarán, o sea, hay una caja de engranajes donde se irá lubricando el engranaje a su debido momento, el cambio de los componentes de la prensa por desgaste dependerá un poco de la materia prima y de las condiciones operativas. Y tiene un sello, esta máquina, entre el eje y la caja de engranajes, que hay que asegurarse que siempre esté en condiciones para evitar contaminaciones entre los engranajes y el producto que nosotros estamos obteniendo. Bien, el prensado hidráulico, que es el que nosotros estamos utilizando hoy. La prensa hidráulica básicamente consiste en un cilindro, en este caso es de acero inoxidable, es en la parte superior, ¿sí? Allá, arriba a la izquierda. Ese cilindro tiene aproximadamente, con la prensa que nosotros estamos trabajando, 35 centímetros de diámetro y aproximadamente 70-75 centímetros de largo. No sé si se llega a observar, pero en todo el perímetro tiene unas pequeñas ranuras que son milimétricas, que va a ser por donde escurre el aceite. La semilla se carga por la parte superior, tiene una placa maciza que se cierra. Digamos, maciza es donde se va a ejercer la presión. La presión se ejerce desde abajo hacia arriba mediante el accionamiento de un pistón hidráulico, ¿sí? El proceso es muy sencillo, es un proceso de tipo batch, a diferencia del de extrusión, que es continuo. Después vamos a ver las diferencias y las ventajas de cada proceso, ¿sí? Pero básicamente es un proceso batch. Tenemos tiempos de descarga, tiempo de carga, por lo tanto la capacidad de procesamiento va a ser menor a un prensado por extrusión, ¿sí? El aceite escurre por gravedad, ¿sí? En la torta de prensado va escurriendo, se colecta en un plato y se pasa a un recipiente colector para luego avanzar con el proceso de decantación, filtración o centrifugación. Los materiales acero inoxidable, la presión de trabajo ronda del orden de los 50 megapascales, estamos hablando casi de 500 atmósferas, es decir, es una presión muy elevada, pero no hay en ningún momento fricción mecánica, es decir, es la compresión de la misma semilla, ¿sí? Cuanto mayor sea el tamaño de la partícula o de la semilla, obviamente menor va a ser la capacidad de procesamiento y eso también tiene relación con el rendimiento. En nuestro caso trabajamos con 7-8 kilos, ¿sí? Por batch y mantenemos aproximadamente unos 10 minutos a las 500 atmósferas para que se realice el prensado y el escurrido, ¿sí? Con respecto al mantenimiento hay algo muy importante que quiero mencionar, que digamos, hay que tener en cuenta un mantenimiento preventivo porque estamos trabajando con un fluido hidráulico que está a 500 atmósferas, por lo tanto todo lo que son las conexiones, los o-rings, los sellos, hay que hacer un mantenimiento preventivo para que estén en condiciones y no sufrir ningún tipo de riesgo en la persona que lo opere, ¿sí? Bueno, esto es un poco el resumen de nuestro trabajo y de nuestra experiencia con las dos prensas que utilizamos. Puede diferir con aquellos que ya lo estén realizando, obviamente, pero bueno, esto fue lo que nosotros obtuvimos, ¿sí? Un poco el resumen. Con respecto a los porcentajes de extracción, obtuvimos un porcentaje de extracción mayor con el prensado hidráulico que con el prensado por extrusión. Eso obviamente fue uno de los motivos por el cual nos inclinamos a este proceso. Si bien la capacidad de procesamiento
era menor. Nosotros estábamos trabajando con una prensa de 30 kilos hora, más o menos. En el caso de prensado por extrusión, estamos con una prensa de 70, casi un poco más del doble, y tenemos mayor posibilidades de tener una capacidad de procesamiento mucho mayor, ¿sí? La potencia, bueno, acá sí es significativamente menor. Nosotros en el campo no tenemos trifásica, tenemos monofásica y estamos trabajando con un motor de baja potencia. Incluso cuando tenemos buena radiación solar es alimentado por paneles por energía solar. El recurso humano es similar, si estamos hablando de 1 o 2 personas que lo pueden mantener el proceso. Y en cuanto a la cantidad de sedimentos, sí, tenemos mucha cantidad de finos, de sólidos en el proceso por extrusión, y en el proceso hidráulico es mínima, ¿sí? Básicamente las diferencias que obtuvimos en los 2 procesos. Bien, acá un resumen de los rendimientos. Encontramos una correlación con un trabajo que ya estuvo expuesto del INTA. Obviamente a menor granulometría y trabajando con humedades del 4 al 5% es donde el rendimiento aumenta. Eso obviamente pasa al tener más granulometría, tenemos más disponibilidad del aceite para ser extraído. Y en cuanto a la humedad, a humedades más altas, eso pasa con todas las oleaginosas, la extracción del aceite se ve dificultada. En cuanto al tiempo, obviamente, si nosotros mantuviésemos la prensa, en el caso de la prensa hidráulica, durante mucho tiempo con alta presión, lograríamos mejor escurrimiento y obviamente los rendimientos sobre aceite serían mayores. En el caso de las prensas continuas, lo que se suele hacer es disminuir la velocidad de avance, cambiando las poleas de las prensas para que el material esté durante más tiempo dentro de la prensa. Obviamente ahí hay un punto de equilibrio entre producción y rendimiento. Por eso nosotros nos clavamos en esos rangos de rendimientos, y tal vez aumentar 1 o 2 puntos más de rendimiento sobre una prensa hidráulica implica duplicar los tiempos de extracción. Sí, básicamente, a ver, la cantidad de aceite en el pecan depende de la variedad y también depende de la alternancia. Es decir, quizá la misma variedad un año nos da un 70% de grasa y al otro año un 73%. O sea, también tenemos la desgracia que alternan la cantidad de materia grasa. Bueno, para ir resumiendo, la comparativa de procesos tenemos, en el proceso hidráulico, el consumo energético de la potencia instalada es muy bajo respecto al proceso de extrusión, ¿sí? Con respecto al recurso humano, no se necesita que esté muy cualificado, es decir, es un proceso muy sencillo de realizar por cualquier operario con la mínima instrucción. El único riesgo es, como había anticipado, el tema del mantenimiento preventivo de la instalación por la cuestión de la alta presión que se trabaja. El rendimiento es bueno, se puede seguir extrayendo aceite, pero ya los tiempos de proceso son más largos y bueno, hay que buscar el punto de equilibrio, ¿sí?, entre la capacidad de procesamiento y el rendimiento que uno desea obtener. Y lo importante destacar es que no hay en ningún momento incremento de temperatura, o sea que no tenemos posibilidad de que se degrade ese aceite, que eso es importante destacarlo. Desventajas, bueno, tenemos tiempos muertos de preparación del batch, carga y descarga, el mantenimiento de la central hidráulica ya lo mencioné, y la manipulación de esa torta de prensado, que es una torta que está comprimida, que la tenemos que desarmar, se desarma fácilmente con cualquier utensilio, con las manos, y luego pasará al proceso de molienda. Bueno, en cuanto al proceso por extrusión, los rendimientos, si bien son menores en nuestro caso que los que obtuvimos por prensado hidráulico, tampoco son malos, están en un 32-37% sobre aceite, sobre este producto que estaba muy valorado, tampoco es algo, una desventaja a considerar, sino tal vez una ventaja del proceso de extrusión. Hay una optimización del recurso humano y de los tiempos operativos. En este caso, si nosotros no cambiamos las condiciones de los lotes que estamos incorporando en la prensa, ni los tamaños, o sea, ni humedad, ni variedad, ni tamaño, la máquina, una vez seteada, puede trabajar sola. Ese recurso humano puede estar realizando otro tipo de tareas, envasados, o no estar atenta y pendiente del proceso de extracción, como pasa con el hidráulico, que sí o sí tiene que estar abocado al procesamiento. Y las inversiones para la misma capacidad de procesamiento, esta comparación está basada en igual capacidad de procesamiento, la inversión inicial en una prensa por extrusión es menor. Como desventaja, el consumo energético es muy superior en un proceso por extrusión que en un proceso hidráulico.
a la misma capacidad de producción, vuelvo a repetir, estamos con un 70% más de energía, donde prácticamente no hay prensas, hay alguna en escala de laboratorio que puede trabajar con motores monofásicos, sino siempre vamos a estar trabajando con motores trifásicos. El recurso humano es más calificado, no es ninguna ciencia operar este tipo de prensas, pero el recurso humano, la persona que esté operando tiene que entender y saber qué tocar en el momento que cambie alguna de las condiciones del batch o del lote que estamos usando. Un cambio de humedad, de temperatura, de tamaño, implica directamente sobre el producto final. Se puede quemar la harina que estamos produciendo, el expeller, o directamente atorar la prensa y generar paradas y hasta roturas del mismo equipo. Y bueno, la desventaja a nuestro criterio más remarcante para el tipo de extrusión es el incremento de temperatura por fricción. El aceite no sale a la misma temperatura, por más que estemos incorporando el material a temperatura ambiente, el aceite tiene un incremento de temperatura y el expeller por la punta de la prensa va a estar rondando los 100 grados centígrados. Hay un deterioro y las calidades de este producto no tienen nada que ver al proceso por extracción hidráulica. Ya terminamos. Bien, lo último, algunas consideraciones positivas y negativas. ¿Hay un consumo creciente de este tipo de productos? Lo hay, ¿sí? Como contraparte, lo negativo es que hay poca difusión y poco conocimiento, es decir, no es como un aceite de oliva que ya está instalado en el mercado, un aceite de lino, de sésamo o girasol, primera prensada en frío. Eso, bueno, es un desafío importante que tenemos hacia el futuro. Tiene muy buena aceptación, es decir, las personas que lo consumen te hacen una muy buena devolución, es un aceite muy rico, que puede tener amplios usos en el rubro gastronómico, es decir, en platos fríos, platos calientes. Tiene un punto de humo muy elevado, cerca de los 240 grados centígrados. Eso significa que lo podemos usar para sofreír, si bien obviamente sería no mejor calentarlo, porque estamos cuidándolo para después calentarlo y deteriorarlo, pero se puede usar para ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Algo muy importante que quizás da para otro momento de charlarlo es el tema de las aplicaciones cosméticas. Nuestra hermana también es ingeniera química, está trabajando hace bastante tiempo en el desarrollo de formulaciones de sérum con aceite de nuez de pecan. Tiene muy buenas propiedades, muy rápida absorción en la piel, no obstruye los poros, es cicatrizante, antiinflamatorio. Tiene la posibilidad de mezclarse con otro tipo de aceites esenciales, por lo tanto lo hace muy atractivo para el uso en cosmética y eso me parece importante destacarlo, ¿sí? Y la posibilidad de exportación, obviamente, a futuro sería muy interesante también para este tipo de productos, ¿sí? Bueno, en cuanto al análisis técnico, haciendo un resumen de lo que estuvimos hablando, hay alternativas de proceso de extracción y tanto las maquinarias para la extracción del aceite como para la molienda de ese expeller se pueden conseguir en la industria nacional. Hay un buen desarrollo para diversas oleaginosas y toda esa maquinaria se puede implementar de manera muy correcta para la nuez. En el caso nuestro estamos desarrollando ahora una línea con la gente de DIFMA para la parte de molienda. Bien, con respecto al análisis legal, mencionaron nada más, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, obviamente nos aplica en esa jurisdicción las habilitaciones industriales que tienen que ver con industrias, ¿sí? Bueno, obviamente RNPA y RNE, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de evaluar este tipo de proyectos. Análisis económico relacionado a la maquinaria, podemos tener, por más que consigamos máquinas nacionales, alguna limitante en la dificultad de importar algún repuesto o alguna pieza específica como parámetro negativo, y obviamente los productos que estamos obteniendo están atados a la materia prima, que tenemos lamentablemente una única cosecha anual, y obviamente las variedades y la oferta de materia prima van a incidir sobre el producto final, cambiando el precio durante el año sin importar tema inflacionario, sino por un tema de disponibilidad de la materia prima. Bien, y por último, como análisis ecológico, que bueno, para algunos puede ser, yo me dedico a la parte ambiental y le doy importancia a ello. Es un proceso sin refinación, de nuevo que es importante por la tendencia que hay del mercado del consumo de este tipo de productos. Está la alternativa agroecológica, aquellos que tengan cultivo de este tipo, bueno, se puede distinguir de otro tipo de semillas que tengan este manejo en sus montes.
Y obviamente tiene un bajo impacto ambiental, una baja huella hídrica, porque es un proceso que no consume agua, baja huella de carbono y obviamente el consumo energético también es bajo. Entonces eso también puede ser como un argumento de venta para insertar al producto en el mercado también. Así que bueno, esa es un poco nuestra experiencia. Creo que puede ser una alternativa, quedará a criterio de cada productor, pero creo que puede ser una buena oportunidad para evaluar cada uno en función de su situación actual este tipo de proyectos a mediano y largo plazo. Gracias. Muchísimas gracias, chicos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este tema? Acá. Más que nada, tipo, con respecto a la materia prima, ¿cuánto más o menos sería la cantidad que se necesita para llegar a ser 1 litro de aceite? Más o menos para dar proporciones. Bien. Los rendimientos que nosotros estuvimos explicando son en base a aceite, 43% por cada kilo de nuez procesada. En el caso de la prensa hidráulica estamos en 45% de aceite que vamos a obtener. O sea, por cada kilo, 430, 450 centímetros cúbicos de aceite. Hay un punto importante en lo que estás marcando, que para el prensado hidráulico nosotros podemos hacer un lote de 15 kilos. Tenemos 15 kilos, lo podemos producir, prender y apagar la máquina. Obviamente, no sé si será rentable, pero lo podemos hacer. Una prensa continua, a veces esas limitaciones juegan en contra. Si bien generan procesos mucho con capacidades mayores, hay prensas que están desarrolladas para mucha más capacidad, pero sí tenemos que partir de capacidades mayores, de lotes mayores, para poder procesar. No sirve meter 15 kilos porque una prensa de 30 kilos hora, por lo menos tenemos que pensar un lote de 100 kilos para poder estabilizar el proceso y poder trabajar. Más o menos un poquito más de 2 kilos para tener 1 litro. Y lo importante del proceso es valorizar la harina, el expeller. O sea, para que esto cierre hay que vender y producir los dos productos. Perdón, vos si no, tiene un costo muy bajo. 1 kilo 430, 450 centímetros cúbicos. ¿Es 1 kilo de pecan o 1 litro de pecan? Porque no. Eso específico de la nuez pelada. Sí, los rendimientos serían porcentaje, volumen en peso. Es decir, si yo prenso 1 kilo de semilla de pecan, voy a obtener 450 mililitros de aceite. No sé ¿Y si eso pesa más o menos cuánto? 0,92 es la densidad, ¿no? 0,92. Gracias. Hola, hermano Inés. ¿Qué es lo que pueden decir ustedes de la aceptación del producto en el mercado interno cuando, por su experiencia, dan a degustar a consumidores que en su vida vieron el aceite de nuez pecan y la aceptación de la harina como producto para personas que quieren comer un poco más sano? Bien, no esperábamos una pregunta tan compleja, pero bueno. El aceite, nosotros tuvimos una muy buena experiencia el año pasado en la Feria de Agronomía, que participamos durante todo el año. La gente que probaba el aceite sin conocerlo lo llevaba sin ningún tipo de problema. O sea, el sabor de la nuez está en el aceite. Entonces, lo que uno está consumiendo como aceite es una nuez líquida, vamos a llamarlo de alguna manera. En cuanto a la harina, nos sorprendió también la aceptación. Básicamente, cuando lo empezamos a desarrollar, conocíamos la experiencia de otros productores, pero no sabíamos cómo iba a impactar en el mercado. La realidad es que hay mucha gente, hay un segmento que ya está consumiendo otro tipo de harinas, tal vez de un girasol. Hola, se le terminó la batería. De aceites de girasol descascarado, que se le puede dar un valor agregado a ese tipo de harinas. Gente que consume almendra, y esto, bueno, tiene un valor muy importante. Como explicó Germán, en panificados está muy bien aceptado. El sabor que termina quedando esa harina es parcialmente desgrasada, queda con un porcentaje bastante alto de aceite y queda con el gusto de la nuez.
Así que es un producto que realmente a nosotros nos sorprendió. Entramos en la feria hasta medios temerosos de lo que iba a pasar y bueno, y realmente nos sorprendía. Además, no hubo uno que haya comprado que no volvió a comprar el aceite o la harina. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias, chicos. Mil gracias. Bueno, y llegamos a la última presentación de la jornada. Muchísimas gracias a todos.